mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y derramando muchas bendiciones sobre su vida. Este día domingo del Señor, celebración del servicio al Señor, queremos saludarles a todos los que están en esta transmisión. Que el Señor derrame sobre ustedes la paz incomparable que Él nos puede dar, el amor hacia el prójimo que Él siempre lo está colocando en nuestros corazones. Mis hermanos, vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a disponer nuestro corazón para adorar al Señor, para escuchar su palabra, para no salir igual que como llegamos. Vamos a disponer nuestro corazón para que a través de este medio el Señor pueda bendecir nuestras vidas con su palabra. Dándole gracias al Señor por una mañana más, por la oportunidad de poder conocer su palabra, de poder escuchar su palabra, de poder cantar las verdades de su palabra. Darle gracias al Señor por las dificultades, gracias al Señor por todo lo que nos pasa, porque la palabra del Señor dice que los que aman al Señor, todas las cosas les conllevan a bien. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a esperar que también vayan conectándose nuestros hermanos. Nos dicen si hay algún problema con el audio, estamos todavía chequeando eso. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias. Gracias por tu amor incomparable. Gracias, Señor, porque tú derramas sobre nosotros tu paz, Señor, en medio de las dificultades. Señor, cuando el mundo dice, Señor, que hay desorden, que hay pestilencia, rumores de guerra, Señor, nuestra única esperanza, Señor, eres tú y la paz que tú nos das, Señor. Hoy, este día domingo, esperamos, Señor, estar en este lugar y a través de los que están del otro lado de la pantalla, Señor, tu palabra, para que refresque nuestra alma, para que refresque nuestro corazón, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder cantarte, Dios. Gracias porque tú eres el único merecedor de toda gloria y honra, Dios. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, sobre todo. Tú eres el Dios que adoramos, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra, Dios. El único y verdadero Dios. Gracias, Dios. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estar cantando 2 alabanzas. Vamos a cantar el Dios que adoramos y todo lo pagó. Glorioso Redentor.
eres el glorioso Rey, el que adoramos, glorioso Redentor, quien derrotó la muerte y el pecado. Amén. Qué alegría es para nosotros, amados hermanos, que en nuestra iglesia local podamos entonar los himnos al nombre del Señor. También me da mucha alegría el poder ver cómo cada uno se conecta a la plataforma y puede escribir un buenos días, hermanos, los extraño, amada familia, quiero estar nuevamente con ustedes. Y la verdad es que ese es nuestro deseo y por el cual nosotros seguimos orando para que una vez más nosotros podamos estar unidos y reunidos en nuestra iglesia local. Su palabra es verdad. Es nuestra alegría, amados hermanos, el poder venir aquí a entonar los himnos al nombre del Señor, a predicar su palabra y que en reverencia, amados hermanos, podamos nosotros cantar esta hermosa canción que es titulada Todo lo pagó. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor.
con sangre carmesí, con sangre carmesí. Cantaremos a ti, Señor. El Cordero digno es, Salvador pagó mi deuda. Siempre te alabaré, siempre te alabaremos, Señor. Tú eres misericordioso, amado Padre, en manifestar tu gracia, tu bondad y tu amor, en enviar a tu Hijo y morir en la cruz por amor a nosotros, Señor. Tú pagaste la deuda que nosotros no podíamos pagar con toda nuestra vida, con todas nuestras obras. No podían alcanzar el precio tan grande que solo tú, Cristo, pudiste cancelar. Oh Señor, ahora, amado Padre, nuestra deuda es absuelta por ti, Señor. Y tú en misericordia cancelaste con el sacrificio en la cruz, Señor. Cantaremos a ti, Señor. Que nuestra vida sea un constante alabanza para ti, Señor. Que entendamos, Señor, que ahora nuestra vida debe ir en pos de ti, Señor. Tú lo diste todo, Señor, que toda nuestra vida sea por causa de aquel que la dio por nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, porque eres tú el que te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Qué alegría, amados hermanos, amigos, que tú nos ves hoy en nuestra transmisión, en nuestra iglesia local. Su palabra es verdad. Es motivo de alegría en que nosotros podamos recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es motivo en que nosotros podamos cantar: Señor, tú todo lo pagaste. No hay ningún mérito en mí, no hay ningún mérito en nosotros. Fue por tu gracia y por tu bondad, Señor. Queremos agradecerle, amados hermanos, el que ustedes durante todo este tiempo, siempre que estoy aquí los domingos, les voy a agradecer, los miércoles que también estoy dando las enseñanzas, por la disposición que ustedes han tenido en este tiempo, por la paciencia y porque aún en medio de todo esto, la palabra del Señor ha seguido predicándose y anhelamos en que el fruto que provenga de Él sea en su tiempo. Agradecerles, amados hermanos, también por los actos de generosidad que ustedes han tenido por nuestra iglesia local. Les animamos a que siempre tengan ese corazón generoso con nuestra iglesia, siempre puedan entender el principio de dar y de bendecir nuestra iglesia local. Recordarles, amados hermanos, nuestras transmisiones, nuestras celebraciones, por ahora todavía virtuales, los miércoles a las 7 de la noche. Recuerden enviar sus peticiones a mi WhatsApp o ahí en el grupo de nuestra iglesia local. Y hoy en nuestra celebración dominical, en este tiempo de alabanza y de oración, y seguidamente la predicación de la palabra del Señor. Yo les animo a que ustedes puedan tener la reverencia que han tenido para escuchar la palabra del Señor por medio de nuestro pastor Pedro Plata. Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Nuevamente, un domingo más, por la bendición del Señor, aquí nos encontramos. Les confieso que miraba en la pantalla del celular. La aplicación permite ver las personas que se van conectando y tienen ¿saben? La foto que ustedes tienen de perfil. Mi corazón se alegraba, no solamente al leer sus saludos, sino al ver sus imágenes. Y me los imaginaba aquí sentados, donde generalmente ustedes se sientan, porque el ser humano es así, el ser humano donde acostumbra a estar en el mismo lado. Y me lo imaginabas en los lugares que ustedes se sientan aquí. Mi corazón se sentía entre triste y feliz, porque no es lo mismo verlos por una pantalla de celular que de pronto poderlos ver presencial, pero alegres, viéndonos compartir de esta forma virtual por la providencia de Dios. Yo creo que una de las cosas que debe suceder, y creo que es una de las grandes lecciones que debemos aprender, es: si antes justificábamos una y otra vez, buscábamos razones
para venir a la iglesia o para faltar a la iglesia. No, que está lloviendo, mejor no voy. La ropa que me quiero poner no está planchada, voy el otro domingo. Después de todo este periodo, no habrá ninguna razón que no sea de fuerza mayor que nos aleje de congregarnos. Todos extrañamos estar aquí reunidos, gozosos, cantando himnos al Señor, siendo enriquecidos con la abundancia de su palabra por la predicación, participando en las oraciones de los unos por los otros, haciendo preguntas y compartiendo las verdades del Evangelio. Y qué poder decir de un café o una aromática después del servicio, sentado al lado de ese hermano con el que compartirás toda la eternidad. Bondadoso y bendito sea Dios que permita que esos tiempos vuelvan nuevamente a esta iglesia local. Y ustedes saben, mis hermanos, que fue mi deseo, después de 2 meses, mañana ya 2 meses cumple Pedro José, de retornar, de mi hijo, de retornar a la predicación clamando a Dios, preguntándole: Señor, ¿qué voy a llevar de tu palabra a la iglesia local en los sermones? ¿Qué mensaje, qué tema voy a transmitir a mis hermanos? Y mi mente y mi corazón se inundó con esas palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Me presenté delante de ustedes, no conociendo otra cosa que predicando a Cristo y este crucificado. Ese fue el deseo de Pablo, esa fue la intención que él tuvo y su gran anhelo de no conocer otra cosa en medio del pueblo de la iglesia de Corintio y de las demás iglesias que predicar a Cristo y este crucificado. Y así empezamos esta serie, ¿no? Así empezamos esta serie donde aprendíamos por qué entonces Pablo predica acerca de la cruz de Cristo. Nuestro primer sermón nos recordó y nos enseñó: es ilógico al ser humano intentar acercarse a Dios, intentar conocer a Dios fuera de la cruz de Cristo. Aunque ellos lo llamen insensatez, aunque ellos lo llamen locura, aunque lo llamen debilidad, es ahí donde Dios manifiesta toda su sabiduría, todo su poder por la muerte paradójica en una aparente debilidad y en una aparente insensatez. Revela todo lo que Él es a través de la cruz de Cristo. Por eso es importante que si tu anhelo es conocer a Dios, entonces conozcas a Cristo y a este crucificado. Y luego de ese primer sermón aprendíamos nuestro sermón pasado, nuestro segundo sermón, qué es lo que la cruz refleja. Y empezamos a responder esa pregunta: ¿qué es lo que la cruz revela? Y lo primero que aprendimos el sermón pasado, con un pasaje ahí mismo a la iglesia de Corintios, pero en el capítulo 2, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21, donde Pablo nos decía: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La conclusión es que Dios en el Evangelio evidencia una muerte sustituta, una muerte vicaria. Le acredita a Cristo toda nuestra culpabilidad, nos acredita a nosotros su vida perfecta de obediencia. Y en esa muerte sustituta, Dios reconcilia al pecador con Él. Éramos pecadores, ahora nos perdona. Toda tu culpabilidad es perdonada en esa muerte sustituta. Y hoy seguimos aquí. Es mi deseo ayudarles a ustedes y a mí a poder evidenciar algo más de los atributos de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios reflejada en la muerte de cruz de Cristo. Para eso, mis hermanos, quiero que vayamos a una porción de las Escrituras en Romanos capítulo 3. Vamos a esa carta a los Romanos capítulo 3 y vamos a leer una unidad de pensamiento que se encuentra parte en el capítulo 3 y parte en el capítulo 4. Romanos capítulo 3, versículos del 21, vamos a estar desde Romanos capítulo 3, versículo del 21 a Romanos capítulo 4, versículo 8. Sé que es raro que juntemos 2 capítulos, pero recordemos que la escritura original no tenía estas divisiones. Y aquí hay una unidad de pensamiento completa donde Pablo habla acerca de un tema que es revelado en la muerte de Cristo en la cruz. Los invito entonces a leer en esta mañana Romanos capítulo 3, versículo 21. Leo para ustedes de la versión Reina Valera 1960.
Romanos capítulo 3 hasta Romanos capítulo 4, versículo 8. Vamos aquí, mis hermanos, atentos ahí en su casa. Vayan leyendo y tratando de comprender lo que el texto dice. Vamos a ver. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado el varón, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Son de esos pasajes donde uno pudiera orar, decir amén y hemos terminado. Un gran contenido, una gran explicación por el apóstol Pablo, que añadir alguna palabra o intentar explicarlo da temor de dañar lo que él tan claramente ha explicado a través de estas palabras. Pero mis hermanos, vamos a encomendarnos a nuestro Dios Todopoderoso, que derrame sabiduría, que nos dé un corazón humilde para atender esta verdad, que abra nuestro corazón y nos dé entendimiento de esta doctrina y que podamos ver toda la gloria y todo su poder a través de este texto bíblico. Los invito entonces a orar desde sus hogares. Dios, Padre, hemos leído tu palabra, hemos leído toda esta idea y hemos comprendido que hay un término aquí que hace referencia, que no podemos estar justificados delante de ti con obras propias, sino que somos justificados por ti, Señor, por la fe y la fe solamente en Cristo Jesús. Es una verdad que aparentemente todos comprendemos desde el lado del cristianismo, pero quizás, Señor, desde la práctica no es tan evidente. Es una verdad que muchas veces hemos abandonado y hemos intentado vivir la vida cristiana por nuestros propios méritos y obras. Es por eso, Señor, que queremos orar para que en primer lugar todos los prejuicios o ideas que tenemos de esta doctrina hagamos silencio en nuestra mente, para que sea tú en esta mañana, Padre Celestial, hablando con claridad a nuestra conciencia y a nuestro corazón, Dios. De nada nos sirve, Padre Señor, creer que somos autosuficientes y no proclamar de tu gracia y clamar a ella para que tú te reveles a nuestros corazones. Padre, tú conoces mis debilidades físicas y de aquellos que están escuchando este mensaje. Tú conoces mis muchos pecados y los pecados de aquellos que escuchan este mensaje. Dios, por favor, que esto no sea un tropiezo para el entendimiento de tu mensaje en esta mañana. Mayor aún cuando deseamos ser transformados, ser santificados por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Glorifica tu nombre y el de Cristo a través de la predicación de este texto. Te lo clamamos todos los santos de esta iglesia, Señor, que hemos obtenido méritos en la muerte de Cristo, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.
wow, gran porción de las Escrituras. Grandes verdades que podemos contener y leer aquí. Para iniciar este sermón, quiero referir una frase del autor Jonathan Leeman, un autor del grupo 9 Marcas, del ministerio 9 Marcas, acerca de el ataque de Satanás al evangelio en las iglesias. Jonathan Leeman dice lo siguiente: Satanás hará todo lo que esté de su parte para detener el avance del evangelio. Y si no puede detener el avance del evangelio, entonces para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, entonces para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, entonces para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, entonces para diluirlo. Y si no puede diluirlo, entonces para distraernos en otras cosas aparte del evangelio. Él hará todo lo que esté de su parte para que la iglesia no atienda el evangelio. Y creo, mis hermanos, que eso es una gran verdad. Hoy en día vemos cómo las congregaciones se jactan más bien de presencia de ellos en la vida pública y más que de la proclamación de las verdades del evangelio. Y creo, mis hermanos, como les decía en el sermón pasado, muchos de nosotros hemos crecido con que la idea del evangelio es Cristo muriendo por nuestros pecados. Un sufrimiento físico únicamente, una cruz romana, flagelos, cruces, clavos de hierro, abofetado, humillado. Y hemos creído que el evangelio se trata de un dolor físico en un monte del Calvario. Por eso ha sido mi deseo, como les decía, que pudiéramos comprender todo lo que el evangelio es. Sí, incluye un dolor físico, pero va más allá únicamente del dolor de nuestro Cristo en esa cruz romana. Ahora, ¿por qué creemos entonces, como dice el autor Jonathan Leeman, que en muchas congregaciones parecieran que se aliaran con Satanás y hacen todo el esfuerzo por detener la predicación del avance del evangelio, por cambiarlo, por mezclarlo, por reinterpretarlo, quizás por diluirlo o por generar escenarios de distracción hacia las personas con tal de que ellos no se ocupen de esta verdad del evangelio? Bueno, considero yo que por lo menos hay unas 3 razones por las cuales las congregaciones parece que fueran aliados de Satanás. Primero, porque no se predica el evangelio. Prefiere predicarse acerca del hombre, del yo, del esfuerzo, de la autorrealización, de cómo tener unas 7 maneras de vivir de forma exitosa, de cómo ser próspero y en abundancia. Creo que también es posible que algunos que sí lo predican, entonces lo hagan erróneamente. El desconocimiento del evangelio hace que las personas crean que el evangelio es únicamente una decisión. Se te dice que eres un pecador delante de Dios, que debes arrepentirte de tus pecados. Y si tú crees en esta verdad, entonces repite conmigo. Y se hace una oración al final, se te invita al frente y creemos que la iglesia está proclamando el evangelio porque en las actas de la iglesia queda registrado que semanalmente están recibiendo el evangelio unas 20, 30 personas. Y muchos creen entonces que esa es la predicación del evangelio. Y de esta forma vemos el éxito de Satanás a través de generar estas confusiones en las mentes de las personas. Pero creo también, mis hermanos, que otra razón por las cuales Satanás encuentra aliado en las congregaciones es que porque muchos de sus miembros de estas congregaciones no pueden responder a aquella pregunta que Job plantea en Job capítulo 9, versículo 2. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Muchas personas no saben cómo responder a esa pregunta. Me refiero a personas que se congregan regularmente, aunque pueden ser miembros de una iglesia local. O como lo dice la versión NTV, ese mismo versículo, ¿cómo puede un hombre ser declarado inocente delante de Dios? Y es mi deseo entonces esta mañana usar este texto bíblico que acabamos de leer de Romanos y haciendo la aclaración que no va a ser una predicación donde voy a exponer este pasaje versículo a versículo, sino que más bien le haremos unas preguntas y encontraremos las respuestas en este texto bíblico sobre la justificación por la fe,
que es la idea central de esta unidad de pensamiento y que es el corazón del Evangelio. Como ustedes pueden apreciar en este texto del libro de Romanos, hay una idea central que se repite una y otra vez, que es la justificación por fe. Y antes de pasar a nuestro primer punto, y entendiendo de que no miraremos este texto versículo a versículo, sino por medio de preguntas, lo más importante entonces es entender el significado de este texto. ¿Qué significa toda esta unidad de pensamiento? ¿Cuál es la idea que Pablo quiso transmitir? Yo preferiría ver la respuesta de Pablo y no la mía. Y quiero ver cómo Pablo aplica esta doctrina que él explica en él mismo, en la carta a Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 4 y 9. Pablo aplica esta misma verdad de esta doctrina de ser justificado por la fe a su propia vida. Escuchen las palabras de Pablo en Filipenses 3, los versículos del 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y escuchen bien el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué está diciendo Pablo en esta porción de Filipenses? Si ustedes quieren presentarse a Dios con sus propias obras de justicia, de obediencia a la ley, yo más pudiera hacerlo. Yo sí tengo de qué jactarme. Miren, yo fui circuncidado al 8º día como demanda la ley. Yo vengo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más nobles de las 12. Soy hebreo de hebreos, ese título que él adquiere. Y dice, en cuanto a la ley fariseos, pertenezco al grupo que cumple la ley de forma más estricta. Es más, nos inventamos leyes de hombre y aún obedecemos esas leyes. Somos de forma externa irreprensibles. Nadie de forma externa puede acusarnos que no obedecemos la ley. En cuanto a celo, aunque estaba de forma equivocada, fui perseguidor de la iglesia. Creía que la ley demandaba muerte a los que proclamaban el nombre de Cristo, y yo estuve enfilando ese ejército de perseguidores de la iglesia. En conclusión, en cuanto a la justicia que es en la ley moral de Dios, soy irreprensible, en la ley de las ordenanzas, más bien. En cuanto a la ley de las ordenanzas, yo soy irreprensible. He cumplido a cabalidad, desde la cuna hasta la edad que tengo, todas las ordenanzas que Dios ha establecido en la ley. Pero Pablo luego nos dice más adelante que él tiene eso por basura. ¿Por qué? Como nos dice en el versículo 9, para ser hallado en Él, para ser encontrado en Él, para ser perdonado en Él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En pocas palabras, solo puedo hallar perdón en Dios por medio de la justicia que se proclama por la fe en Cristo. Eso es la aplicación de nuestro pasaje en Romanos 3. Lo que Pablo está aquí haciendo en Romanos 3 con parte de Romanos 4 es enseñar esta verdad, que el hombre no puede ser perdonado por Dios, declarado inocente por sus propias obras de rectitud. No hay la suficiente obediencia a la ley de Dios que te justifiquen delante de Él. Que por lo contrario, Dios concede justicia por medio de la fe. Dios atribuye justicia por medio de la fe. De una fe sin obras, solamente por la fe. Esa es la declaración
que hace Dios, que hace Pablo en este capítulo 3 de Romanos. Espero, mis hermanos, que para ustedes y para mí haya quedado claro lo que el pensamiento de Pablo tiene en esta porción de Romanos. Teniendo claro la idea de la unidad de pensamiento que vamos a leer, entonces ahora sí, pasemos a hacerle una serie de preguntas a este texto bíblico para encontrar las respuestas y por la misericordia de Dios obre con su Espíritu y podamos comprender lo que significa la justificación por la fe. ¿Cuál sería la primera pregunta? La pregunta más lógica sería: ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Esa sería la pregunta más lógica que tenemos que hacer al texto. ¿Qué significa ser justificado? ¿Y por qué decimos entonces que la idea principal de este texto es la que el hombre es justificado por la fe? Miren lo que dice el versículo 24: justificados gratuitamente. Miren lo que dice el versículo 26: el que justifica. Miren lo que dice el versículo 28: el hombre es justificado por fe. Miren lo que dice el versículo 30: él justificará por la fe. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 3: Abraham fue justificado por la fe. Una y otra y otra y otra y otra vez. En el mundo antiguo, cuando tú quieres hacer énfasis en una verdad, no le ponías negrilla ni mayúscula. Hacías que la idea fuera repetitiva una y otra vez. Entonces, a lo largo de estos 5 versículos, y aún en otros donde se menciona la justicia de Dios, es claro que Pablo en su mente lo que tenía era el deseo de clarificar la idea de ser justificado por la fe. Ok, pastor, me lo has dicho de 2 o 3, 4 maneras que la idea es de este texto ser justificado por la fe. Ahora, dime, ¿qué significa ser justificado? Bueno, la palabra justificación, y quiero que lo miremos primero desde una perspectiva gramatical, desde el origen de las Escrituras. La palabra justificación es usada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en un contexto judicial. Es la respuesta del tribunal divino a la administración de su justicia. Y el concepto más básico de justicia que todos conocemos, no tenemos que ser abogados, es que la justicia declara condenado al culpable y absuelve al inocente. Entonces, en el contexto donde encontramos la palabra justificación, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, es ese contexto donde se hace la declaración de que es condenado al culpable o que el inocente es absuelto. Por eso en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para significar o para declarar justificación es una palabra que se escribe, no me pidan por favor que pronuncie el hebreo, se escribe H-I-T-S-D-I-K, itzdik, y significa declarar judicialmente que el estado de uno está en armonía con las demandas de la ley. Declarar judicialmente que tú estás conforme, que tú estás de acuerdo a la ley de Dios. Y me refiero a que estás de acuerdo es que estás en obediencia a la ley de Dios. Es por eso que en Éxodo 23, versículo 7, Dios proclama: no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, no haré una declaración judicial como inocente al que es culpable, el que haga homicidio. Y en el Nuevo Testamento, las Escrituras utilizan la palabra griega dikaio, el verbo dikaio, D-I-K-A-I-O, y significa declarar justa a una persona. Y esto lo que quiere decir es declarar jurídicamente que las demandas de la ley como condición para vida están plenamente satisfechas con respecto a una persona. Es decir, que tu vida ha sido salvaguardada por el cumplimiento de la ley. Es por eso que en Hechos 13, versículo 39, las Escrituras dicen: de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. La misma idea de Romanos. Tú puedes ser hallado justo, puedes ser declarado justo por la obediencia de aquel en el que se cree que es Cristo.
Y ese es el concepto entonces más claro, que la Biblia, el uso de la palabra justificación siempre es en un contexto forense o legal, relacionado con la aplicación de la justicia divina. En pocas palabras, mis hermanos, ser justificado es recibir una declaración judicial en el tribunal divino de que tú eres culpable o que tú eres inocente. Y en el caso de la justificación, obviamente es ser declarado inocente. Ser justificado es recibir como un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Cristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Este concepto es el que nos enseña el teólogo Luis Berkhoff en su teología sistemática. Lo leo nuevamente. La justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. ¿Qué quiere decir? Por tanto, nuestra conclusión es ser justificado, es tener una nueva posición legal delante de Dios. Has sido declarado culpable por cuanto has pecado, pero ahora Dios en su tribunal divino te declara inocente. Eso es ser justificado en palabras más claras y sencillas y que ustedes deseo que por favor comprendan. Es importante conocer este concepto, esta doctrina bíblica y su definición. ¿Por qué es importante? Ya vas a llegar a eso. Pero por ahora quiero que te repitas, comprendas, ser justificado es tener una nueva posición legal delante del tribunal de Dios. Es ser declarado inocente por cuanto ya había sido declarado culpable por todos tus pecados. Y eso es lo que Pablo en nuestro pasaje está citando acerca de Abraham en el capítulo 4. Esa definición es lo que Pablo está diciendo sobre Abraham en el capítulo 4. Y Pablo tiene en mente aquí las palabras de Génesis 15, los versículos 6. Miren lo que Pablo dice en Romanos 4, versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por la fe a Abraham se le concedió, se le fue puesto a cuentas justicia. Y Pablo sigue ampliando estas ideas y Pablo dice, no solamente a Abraham, sino a todos aquellos que creen en aquel que justifica al impío. Es lo que dice el versículo 5, su fe le es contada por justicia a todo aquel que cree en aquel que justifica al impío. Y Pablo sigue extendiendo esta idea y diciendo, miren, la idea de la justificación por la fe no es un invento mío. De esta forma también se justificaba al pecador en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo cita aquí a David en el versículo 7 y el versículo 8. Bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O como lo dice en el versículo 6, bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ustedes recuerdan esta porción de las Escrituras, se encuentra en el Salmo 32. Pablo está diciendo, lo que le sucedió a Abraham, le sucede a todo aquel que cree en el que justifica al impío, es decir, todo aquel que cree en Cristo. Y esto es lo que le sucede también a todos aquellos hombres bienaventurados a quienes Dios les atribuye justicia sin obras, es decir, por medio de la fe. No es un invento humano la declaración de inocencia por parte de Dios en su tribunal divino sin obras, sino por la fe. Es la respuesta de Dios al problema de la separación por el pecado con el hombre. Pero ¿saben qué es lo más importante también de apreciar? Según estos textos que Pablo nos deja ver, que en la justificación Dios no solo declara inocencia, sino que también atribuye justicia.
No es solamente que tú seas declarado como inocente, sino que también se te atribuya justicia, que se te atribuya rectitud. Dios no solo absuelve al pecador sin tomar en cuenta para nada las demandas de la justicia, sino más bien es la declaración divina respecto al pecador de que las demandas de la ley han quedado cumplidas. Dios no se hace el de la vista gorda cuando dice este pecador es declarado inocente. Él no hace eso en la justificación. Él no solamente se tapa los ojos y dice no vi nada, ven, tú eres declarado inocente. No, eso no es la justificación que la Biblia nos deja ver. Más bien, Dios declara justo al pecador, atribuyéndole que todas las demandas de la ley moral de Dios han sido cumplidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios entonces le atribuye justicia al pecador? Voy a usar un ejemplo, una ilustración del pastor Sugel Michel. Si un reo, un criminal que se encuentra preso en este momento, se fue condenado, se encontró que el acto que él cometió, que por el cual es juzgado, él es culpable, y el juez lo declaró culpable. Él va a pagar su condena, son 10 años de cárcel. Al cumplir su condena, él sale a la sociedad y la sociedad lo ve como un criminal perdonado, un criminal que pagó las demandas, que pagó las consecuencias de sus actos. La sociedad lo recibe como alguien perdonado porque cumplió la deuda que tenía pendiente con la sociedad, pero lo ve como un criminal perdonado. Cuando Dios declara que el hombre es justificado, Dios no dice, tú eres un pecador a quien perdono. Dios atribuye la justicia perfecta de Cristo y lo ve como un hombre justo que desde la cuna hasta el día que muera cumplió perfectamente su ley moral. ¿Ven eso? ¿Ven lo que hace la justificación? La justificación no es por pasar por alto tu culpabilidad, sino más bien la justificación atribuye Dios justicia a una vida imperfecta del pecador. Pastor, eso suena extraño. Sí, pero miren las palabras que utiliza Pablo en el versículo 6 del capítulo 4. Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. No solo te justifica al declararte inocente, sino que te concede la justicia de Cristo. Por lo tanto, a partir de esa declaración de justicia, Dios no te está viendo como un pecador a quien perdona, sino como un hombre justo que ha cumplido la ley perfecta, su ley moral, desde la cuna hasta la tumba. Y luego de comprender esta verdad de lo que es la justificación, y que nos quedamos como impresionados, wow, Dios no solamente me declara inocente, sino que me atribuye como si nunca hubiese hecho nada malo. ¿Cómo? Sería la pregunta más lógica, ¿no? Y esto da paso a nuestro segundo punto. ¿Cómo Dios justifica al pecador? ¿Cómo Dios justifica al pecador? Mis hermanos, nuevamente, Dios no salva al pecador ignorando el castigo. No sería un juez justo, por lo tanto no sería Dios. Dios no salva ignorando el castigo del pecador. Más bien podemos ver los versículos 23, por ejemplo, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces Dios aplica la justificación a pecadores. Dios no se hace el tonto frente al pecado de las personas. Hay un reconocimiento de que las personas son pecadoras. Dios aplica la justificación a pecadores. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dios justifica al impío. Es lo que Pablo nos dice en el versículo. Y lo que Pablo nos dice en el versículo, al fin de que sea el justo y el que justifica a quien Dios ocupa. Versículo, perdón un momento, me perdí con lo que había escrito aquí. A quien Dios puso como precisión por medio de la sangre, por medio de manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira manifestará en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús.
Entonces, Él justifica al impío. Es lo que dice en el capítulo 4, versículo 5, es verdad. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Miren esa declaración, nuevamente mis hermanos, perdón por la interrupción. Dios aplica justificación a pecadores. Dios justifica al impío. No es que Dios se haga el de la vista gorda, el tonto, reverencia a Dios, ignore el pecado del culpable. No, Él hace esta declaración a personas pecadoras como ustedes y como yo. Dios justifica al impío. ¿Recuerdan el principio básico de justicia? ¿Cuál es el principio básico de justicia? El principio básico de justicia es declarar condenado al culpable y absolver al inocente. O en las palabras del Proverbio 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Miren lo que dice la Escritura. El que justifica al impío, Proverbios 17, 15, es abominación a Jehová. Pero miren lo que declara Romanos 4, versículo 5. Dios es aquel que justifica al impío. ¿Ven el problema? No piensen que la Biblia se equivocó. No piensen que hay una contradicción. Dios responde estas verdades a través de su palabra. Entonces, ¿cómo es que Dios hace que esto sea posible? ¿Cómo Dios no infringe las demandas de su propia justicia absolviendo al impío? Pero ¿cómo entonces puede declarar justo al impío? ¿Cómo Dios resuelve este dilema? ¿Cómo lo haría el ser humano? Piensen. Yo sé que algunos y muchos lo conocemos algunos términos jurídicos o estamos relacionados con la justicia. ¿Cómo entonces puede el culpable evidenciado en su acto pecaminoso, en su acto ilegal, ser declarado como inocente? ¿Cómo? Y así el juez no sea reconocido como un juez corrupto, un juez que se dejó comprar. La justicia del país no sirve. ¿Cómo podría resolver Dios lo que el hombre con su conocimiento no puede resolver? Miren la respuesta de Pablo en el capítulo 4, el versículo 3, respecto a Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que dice en el versículo 5 respecto a las personas que creen. Su fe les es contada por justicia. Muy parecido a lo que dice el versículo 10 cuando Dios atribuye justicia. ¿Cuál es esa idea de ser contado por justicia? La definición más rápida y clara y sencilla de que se te es contado por justicia es que se te pone en la cuenta de alguien, es poner en cuenta de alguien más. Y lo que inmediatamente pensamos, y espero que hayas pensado inmediatamente al escuchar esto, es en el sermón del domingo pasado. La forma en que Dios puede resolver esta situación de que Él es abominación quien justifica al impío, pero ser Él el que justifica es por medio de una muerte sustitutiva. Dios le acreditó toda la culpa al Cordero sin mancha en la cruz y te acredita toda su justicia y obediencia perfecta a su ley a ti por medio de la fe. Esa es la sabiduría inmensa de Dios. Y siendo un concepto fresco para nosotros, habiéndolo escuchado el domingo pasado, deseo utilizar más bien una ilustración de cómo es que Dios pone en la cuenta de alguien, cómo es que Dios le es contado por justicia la fe. Hay una carta en el Nuevo Testamento que lo conocemos como la carta de Filemón. Y en esta carta vemos tres personajes: Filemón, Onésimo y el apóstol Pablo. Onésimo era un esclavo, un siervo de Filemón. Onésimo hizo algo ilegal, lo más seguro es que haya sido un hurto mientras servía a Filemón. Onésimo huye, llega a la ciudad de Roma y estando en Roma se mete otra vez en problemas legales, hace lo indebido y por lo tanto es metido preso, es llevado a la cárcel. Y ahí en la cárcel se encuentra con el apóstol Pablo. Pablo le predica el evangelio. Dios derrama gracia en Onésimo y es traído a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Pablo entonces le entrega una carta a Onésimo y lo envía de nuevo a Filemón. Preséntate delante de Filemón y dale esta carta de parte mía. La carta, en el versículo 18, proclama algo como lo siguiente. Dice Pablo a Filemón: si en algo te dañó Onésimo o te debe, ponlo a mi cuenta. La deuda de Onésimo, acredítamela, impútamela a mí. Yo me hago responsable, me hago acreedor de la deuda de Onésimo, pero perdóname. De esa forma, entonces Dios reconcilia su justicia con el impío. Dios acredita e imputa la culpabilidad del pecador en Cristo Jesús, haciéndolo pecado, como aprendimos el domingo pasado, y a nosotros nos hace justicia de Dios en Él. Y Pablo dice esto en el capítulo 3 de nuestra carta a los Romanos que estamos leyendo, en el versículo 24. Miren que Pablo dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Es un acto de Dios. Pablo dice en el versículo 25 que castiga el pecado imputándolo, acreditándolo en Cristo. Miren lo que dice el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por medio de la cruz, ofreciendo a Cristo como propiciación, como un sacrificio expiatorio. Le imputó a él la culpabilidad del pecador. De esta forma, mis hermanos, y como lo dice el versículo 25, Dios quiso manifestar su justicia. Dios no quiso esconder o negar su justicia. Todo lo contrario, en la muerte vicaria de Cristo, Dios revela que Él es el justo y el que justifica al impío. Él no revela que sea un juez corrupto, no. Él revela que Él es el justo. Aplicó, castigó la culpabilidad del pecador, acreditándosela a otro, pero no pasando por alto las consecuencias del pecado. Y también es el que justifica, concediéndole a ese pecador justicia, no de él, no por obras, sino por la fe en la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Entendemos entonces cómo Dios es que reconcilia esta verdad de ser el justo y el que justifica. Me encanta esa declaración: para manifestar su justicia. Dios no quiso taparla, velarla. Dios quiso revelar que Él es el justo, pero también el que justifica al impío. Y luego de comprender entonces cómo Dios lo hace, yo deseo que ustedes estén en su casa, o a mis hermanos que están aquí preguntándose: yo deseo obtener eso. Yo deseo obtener eso. Y nos da pie para nuestro tercer punto: cómo Dios otorga esta justificación. ¿Cómo Dios otorga esta justificación? Ya sé lo que es, ya sé cómo lo hace, yo quiero saber cómo Él lo otorga, porque yo quiero ser el primero que está aquí tocando la puerta de Dios. Dámela a mí, dámela a mí. Y Pablo nos responde que es por la fe y solo por la fe en Cristo. Es por la fe y solo por la fe en Cristo, por la fe solamente. Nuevamente los versículos 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 27 y 28, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, es decir, por fe solamente. Es claro, es evidente cómo Dios otorga esta gracia de la justificación a los pecadores. Por la fe y por la fe en Cristo. No puede ser por obras, porque todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios.
Tu condición es la de un pecador. No tienes obras de justicia que te justifiquen delante de Dios. Hermano, pero es verdad que yo he hecho lo malo. Pero la verdad es que delante de Dios son más las cosas buenas que yo he hecho. Yo no soy tan pecador como aquellas personas. Yo oro de rodillas. Todos los días son mínimo 5 capítulos. Hago ayuno 2 o 3 veces por semana. Conozco las necesidades de mis hermanos en la congregación. Yo ofrendo a mi iglesia, doy diezmos en las calles, ayudo al necesitado, doy limonas en las calles. La verdad es que yo he hecho lo malo, pero también he hecho muchas cosas buenas. Miren lo que dice las Escrituras, lo que dice Dios en Santiago, en capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: el que guarda toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Estamos hablando de ser declarados justificados ¿en qué tribunal? ¿En el humano? En el divino. Entonces, ¿es la ley de quién? ¿Del hombre? La ley de Dios. La ley de Dios establece que aunque hagas cosas buenas, pero te equivoques, hagas lo malo, ofendas un solo punto de la ley de Dios, eres culpable de haber ofendido todos. Todos. No hay un mayor pecador delante del tribunal judicial de Dios que sea un homicida o que sea un violador. Consecuencias para la vida terrenal, claro, hay muchas consecuencias. Aún el tipo de forma con la que puedes morir, aún el tipo de enfermedad que puedas adquirir y el tipo de vida que puedas vivir. Pero en el tribunal de justicia divina, quien comete homicidio, quien dice una mentira, quien es un violador, quien es un homicida, quien blasfema el nombre de Dios, su declaración judicial es la misma. Culpable, culpable. No es menos culpable, no es casi justificado, es o justificado o culpable. O condenado o justificado. O inocente o culpable. Y quien ofende un punto de la ley de Dios se hace acreedor de ser declarado culpable. Pero mis hermanos, no intentes entonces, no intentes buscar recibir la justificación de Dios con tus propias obras. Cree más bien la conclusión de Pablo en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, es decir, solamente la fe. Y esa palabra, solamente por la fe, sola fe, marca un mundo de diferencia en la práctica. Es esto lo que nos diferencia de las demás religiones. ¿Qué enseña el catolicismo romano? El catolicismo romano no niega que el hombre es justificado por la fe en Cristo. Ellos no niegan esta doctrina. Ellos creen que el hombre es justificado por la fe de Cristo. Pero además, para ser declarado inocente por Dios, debes hacer obras, cumplir sacramentos. De lo contrario, sigues siendo culpable delante de su tribunal. No te es suficiente la declaración de solamente la fe en Cristo Jesús. Es por eso, mis hermanos, que solo podemos definir a las religiones en 2 religiones en el mundo. No, pastor, yo conozco muchas religiones. El hinduismo, el budismo, el islam, cualquier tipo de práctica, el catolicismo, el cristianismo protestante, cualquier otro tipo de práctica religiosa que llegue a su mente. No, yo conozco muchos sistemas religiosos. Aún las culturas paganas indígenas. ¿Cómo es que ellos intentan reconciliarse con sus divinidades? ¿Qué enseñan estas religiones? Por obras. Si tú haces este sacrificio, si tú cumples este mandamiento, si tú llevas a cabo esta obra, entonces eres reconciliado por Dios. Todas las religiones que son por obras clasifican ahí. Pero solo una religión se te es justificado por la fe solamente en Cristo Jesús. Y es la religión cristiana, aquella que proclamamos. Comprendemos la relevancia que tiene para la iglesia local entonces
comprender, enseñar y aplicar esta verdad? Si no, estaremos una y otra vez intentando ganarnos el favor y la aceptación de Dios por nuestras propias obras. Y esto es lo que Pablo justifica y declara acerca de Abraham. Esta es la declaración de Pablo acerca de Abraham. Miren lo que dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para la gloria con Dios, no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, tuvo fe Abraham a Dios y se le fue contado por justicia. Es el ejemplo que Pablo nos pone de Abraham. Abraham, el padre de la fe, se le declara como inocente, no por sus obras, porque no tendría entonces cómo gloriarse en Dios, sino gloriarse en sí mismo. A Abraham se le hizo esta declaración judicial por la fe en Cristo, por la fe en Cristo. Abraham creyó en el que había de venir. Nosotros creímos en el que vino y ha de volver. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las personas somos justificadas por la fe en Cristo. En el Antiguo Testamento creían en el que había de venir. Nosotros creemos en el que vino y en el que ha de volver. Y aquí termino haciendo una nota aclaratoria antes de pasar a nuestras aplicaciones. Mis hermanos, es verdad que somos justificados por la fe, pero la Escritura no dice que somos justificados con motivo de nuestra fe. No dice eso, no dice que somos justificados con motivo de nuestra fe. Somos justificados por la fe. Es distinto que se nos justifique con motivo a ser justificado por la fe. ¿Por qué es distinto, pastor? Porque no se presenta la fe como la base para nuestra justificación. Solamente se presenta como base para nuestra justificación la obra de Cristo. Es Cristo quien salva, no la fe. ¿Entiendes eso? Somos salvos, dice Pablo en el versículo 24, gratuitamente por su gracia. Eres salvo por gracia, no por fe. Eres salvo por gracia, no por fe. No somos salvos por fe, sino por gracia, porque se nos acredita gratuitamente la justicia de Cristo. La fe solamente es la causa instrumental, por lo cual recibimos la bendición de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? La mejor forma de entenderlo es con ejemplos. Demos ejemplo. Mira, tú eres salvo por la gracia de Dios. Y la causa instrumental para recibir esa gracia es la fe. ¿Qué quiero decir con causa instrumental? Mis hermanos, cuando tú vas a sacar agua de la llave o del grifo, en una ciudad ideal donde tú puedas tomar esa agua directamente, pero tú vas a sacar agua de la llave y del grifo para beber, ¿qué es lo que calma tu sed? ¿La llave o el grifo o el agua? ¿Qué tomas tú? ¿La llave, el grifo o el agua? El agua. Pero ¿cómo recibes ese agua? Por medio de la llave o el grifo. Cuando tú vas a almorzar ahorita al mediodía, y espero que todos podamos disfrutar de un buen almuerzo, y tienes el plato en la mesa, vas a tener un instrumento en tus manos para poder recibir esos alimentos que te van a satisfacer. Y ese instrumento es el tenedor. Tú te comes el tenedor, sería un gran dolor cuando muerdes el tenedor. Tú te comes el alimento, pero ese alimento ¿cómo llega a ti? Por medio de ese instrumento que es el tenedor. Entonces comprendes cómo es que el hombre es salvado. Como dice Efesios, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Dios hace la declaración de justificado, inocente en su corte judicial divina por medio de la fe al pecador, pero el pecador es declarado justo por los méritos de Cristo en la cruz. No es la fe lo que te salva la gracia de Dios. Y eso nos da paso para nuestras aplicaciones. Y nuestras aplicaciones nos permiten entonces concluir, como dice el pastor Sugel en comentario a este
a este tema de la justificación por la fe. Es por fe para que no sea por obras. No es por obras para que sea por gracia. Es por gracia para que solo a Dios sea la gloria. Eres justificado por fe para que no sea por obras. No es por obras para que sea por gracia. Y es por gracia para que solo a Dios sea la gloria. ¿Entiendes por qué no eres salvo por fe, sino por gracia? Porque si no sería el reconocimiento del hombre y se llevaría al hombre la gloria de Dios. Mis hermanos, una de las cosas que quiero que ustedes puedan tener claro es que con esta doctrina puedan comprender por qué es tan chocante cuando el inconverso recibe el evangelio al momento de que tú se lo compartes. ¿No has visto que muchas personas rechazan esta idea del evangelio? Sí, algunos pueden decir, eso es para personas ignorantes. Pero la gran mayoría, cuando tú les dices que va a ser perdonado únicamente por la fe de Cristo, ¿qué es lo que ellos rechazan? Para ellos esto es una idea que no pueden correlacionar. ¿Por qué? Porque ellos siempre se creen buenos. Ellos siempre se creen buenos. Es imposible al hombre natural concebir la justificación solo por la fe en Cristo. Si nosotros proclamáramos una justificación por dinero, no habría ninguno que se perdiera. Si proclamáramos una justificación por esfuerzo, esto es algo que cautiva a las personas. Porque eso creen, por eso muchas congregaciones están llenas de personas que quieren dar y comprar con dinero, según ellos, el favor de Dios. Ustedes conocen la frase de esta hereje, que no recuerdo el nombre, la esposa del otro hereje, de Maldonado, cuando ella dice, a punta de dólar te meteré al cielo. Y eso tú puedes decir, oye, te están robando. Y mira las congregaciones llenas de personas. Todos aquellos que quieren pactar con dinero para el favor de Dios, creen que pueden ser justificados delante de Dios con dinero. Todos aquellos que creen que la justificación es por esfuerzo, llenan congregaciones donde se les multiplica el activismo, donde se les recompensa el activismo. Tu relación con Dios es evidente por el activismo. Mis hermanos, no es la ausencia de servicio. No es lo mismo servir a Dios que ser activista. Pero aquellos que se enfocan únicamente en el favor de Dios por lo que hacen, creen que son justificados por lo que hacen, es decir, por obras y no por fe. ¿Y qué pudiéramos decir si predicáramos una justificación por flagelos y torturas? Eso es algo que es muy popular. Tan popular es que una semana al año, entre marzo y abril, las calles de la ciudad, del país, de toda Latinoamérica, es multiplicada de personas que se intentan ganar el favor de Dios, intentan ser justificados por Dios por sus flagelos y por el pago de sus penitencias. Son doctrinas populares. Hacerlo por dinero, hacerlo por esfuerzo, hacerlo por flagelo y por tortura, pero la justificación por la fe es algo que choca a la mente del hombre natural. Yo preguntaría como otra aplicación, ¿no sobrepasa esta doctrina todo pensamiento? Mis hermanos, en la justicia humana tú puedes asumir una deuda pecuniaria, es decir, una deuda monetaria, pero tú no puedes asumir una sentencia penal que se le ha declarado a otra persona. Tú te puedes hacer acreedor de una deuda financiera de otra persona y se te va a imputar a ti en la deuda de esta persona financiera. Pero tú no puedes llegar delante del juez y decir, yo quiero pagar la condena de mi hijo, de mi esposa, de mi amigo, de mi conocido. No. La justicia es aplicada al culpable. Es entonces aquí, en esa muerte de cruz, donde Dios revela que Cristo no solamente es el poder de Dios, sino es la sabiduría de Dios. ¿Comprendes la riqueza en sabiduría que Dios manifiesta a través de la muerte de Cristo, a través del evangelio proclamado? Esta doctrina de la justificación es una revelación divina, no es una invención humana. No es el hombre quien se inventó esa idea de ser justificado en una muerte sustituta. Es Dios quien revela esta verdad a lo largo de sus escrituras. Y es el compromiso mío como pastor de ustedes
proclamar esta verdad hasta que Él me dé aire en mis pulmones, hasta que Él me dé vida en mis pulmones. Y sé que es el compromiso también de mis hermanos. También es importante reconocer que la justificación remueve la culpa del pecado y también restaura al pecador a todos los derechos filiales incluidos en su estado como hijo de Dios, juntamente con una herencia eterna. Dios no solamente te declara inocente, justificado, sino que con esa declaración judicial te restaura todos los derechos filiales, es decir, los derechos que como hijo de Dios tiene su pueblo. ¿Comprendes eso? La justificación no solo declara tu declaración, la justificación no solo contiene tu declaración de inocencia, sino también el reconocimiento de todos tus derechos como hijos de Dios que te son restaurados. Todas las bendiciones que tiene Dios para su pueblo, nos hacemos meritorias de ellas por los méritos de Cristo. Es por eso que el cristiano ora en el nombre de Jesús, porque Dios concede las peticiones por los méritos de Cristo a su pueblo. Quiero recordarte, mi hermano, que quienes han sido justificados una vez son justificados irreversiblemente. Tan pronto un pecador ocupa el lugar de Cristo y Cristo toma el lugar del pecador, no hay temor de un segundo cambio. ¿Escuchas eso? Cuando esto sucede, cuando el tribunal divino de Dios declara justificado, este pecador es inocente, eso no es un fallo irreversible, no hay una segunda o una tercera instancia. Él es el juez supremo del universo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entonces debe afectar esto a la vida del creyente? ¿Cómo entonces debe afectar esto a la vida del creyente? Cuando la culpa del pecado salga a tu conciencia, cuando Satanás te susurre que eres culpable para debilitarte en la fe. En las palabras de Juan, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, abogado tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Esta doctrina de la justificación nos enseña que tu posición de justicia delante de Dios fue resuelta por la gracia de Él, si has tenido fe en la obra de Cristo. Mi hermano, deja de considerarte que el día de hoy puedes recibir más el favor de Dios porque llevas 1 hora y cuarto escuchando a este predicador, o haber leído la palabra, o porque has orado. Hoy merezco que Dios responda a mi petición. Pero también deja de pensar que no eres acreedor de su bendición cuando por amor al pecado has fallado y reconoces ese fallo. Muchas veces intentamos vivir la vida cristiana como en una cinta de correr, como en una caminadora de gimnasio, corriendo sin ir a ninguna parte con nuestras propias obras. No, el amor de Dios declarado a ti no proviene por tus propias obras. Tu posición delante de Él, tu herencia incorruptible, eterna, procede de su declaración de justicia por los méritos de Cristo y no por tus buenas obras. Aquí es donde yo más deseo que Dios obre en este cuerpo local, porque conozco a muchos de ustedes que batallan con una vida devocional por meritocracia y no por fe solamente en Cristo. Deseo que esta justificación por la fe sea aplicada a tu conciencia y a tu corazón y puedas deleitarte en una vida continua de devoción. Y termino diciéndote esto, mi querido amigo oyente, que no reconoce a Cristo como el único medio para ser reconciliado con Dios. Cristo no murió para acompañar tus buenas obras. Cristo vivió y murió para que creyeras en su buena obra. Te animo entonces que te despojes de cualquier peso de autojusticia, te presentes delante del tribunal divino de Dios con reconocimiento de tu culpabilidad, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de su gloria, y que abraces a Cristo en tu conciencia y en tu mente y comprendas que solo por Él y la fe en Él puedes ser declarado inocente. Amén. Vamos entonces a orar. Amado Dios, Señor Padre, gracias por esta bella doctrina que tú nos has enseñado esta mañana.
Nos has revelado que en la cruz del Evangelio, Señor, no solamente el pecador, Padre, es reconciliado con tu perdón, sino que también el pecador es declarado inocente en tu tribunal divino, Señor. Hemos comprendido lo que significa la justificación. Asimismo, ¿cómo es que tú llevas a cabo esta justificación? Tú no abandonas tu justicia, más bien tú declaras tu justicia en la muerte de la cruz. Y también hemos comprendido que la forma en la que tú otorgas esto, Señor, es por gracia, únicamente por medio de la fe y la fe sola en Cristo. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a aplicar esta verdad una y otra vez en nuestro diario vivir, donde podamos recordarnos que somos aceptados por ti, por los méritos de Cristo y no por los méritos propios, Señor. Te queremos pedir que nuestra fe, nuestra seguridad de salvación pueda mirar esta doctrina y abrazarla y darnos cuenta que depende de la obra de Cristo y no de nosotros mismos, Señor. Bendice por favor también aquellos corazones, Padre, atribulados en esta semana con enfermedades y con muertes, familiares de conocidos donde este virus empieza a tocar las puertas, Señor. Y ayúdanos más bien a poder proclamar esta verdad como una oportunidad que delante del tribunal divino solamente podemos ser justificados por las obras de Cristo y no por nuestras propias obras o intentos de obras, Señor. Bendice este día, Señor, a cada uno de los que aquí nos encontramos escuchando esta verdad. Damos gloria a tu nombre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Amén.